Hoy, nos adentraremos en un territorio verdaderamente espeluznante. Pero esta vez, no nos basaremos solo en opiniones o críticas. Hemos ido un paso más allá para investigar el verdadero impacto de estos juegos en el cuerpo humano. ¿Cómo lo hicimos? Monitorizando la frecuencia cardíaca de los jugadores mientras se enfrentaban a estos títulos escalofriantes. Prepárense para descubrir qué juegos hicieron que los corazones latieran más rápido, que las palmas sudaran y que los jugadores sintieran el miedo en su máxima expresión. ¿Están listos para conocer los resultados? Entonces, apaguen las luces, pónganse cómodos, y acompáñenos en este viaje al centro del miedo. Dead Space es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos por varias razones, que combinan elementos de diseño, narrativa y jugabilidad para crear una experiencia profundamente inquietante. Dead Space se desarrolla a bordo de la Ushishimura, una nave minera que ha sido invadida por criaturas horripilantes llamadas necromorfos. Los pasillos oscuros y estrechos, el diseño industrial y la falta de luz natural crean un entorno que se siente opresivo y claustrofóbico, sumergiendo al jugador en una sensación constante de peligro inminente. Inspirado en películas de ciencia ficción y horror como Alien y Event Horizon, Dead Space aprovecha el miedo al espacio exterior, un lugar donde nadie puede oírte gritar. El protagonista, Isaac Clarke, está completamente aislado, sin esperanza de rescate, lo que amplifica la sensación de soledad y vulnerabilidad. El diseño de sonido es uno de los aspectos más elogiados de Dead Space. Los ruidos metálicos, los crujidos y los susurros en la oscuridad juegan con la mente del jugador, manteniéndolo en un estado constante de alerta. Los necromorfos a menudo se oyen antes de que se vean, lo que genera una tensión que se vuelve casi insoportable. Los necromorfos son algunos de los enemigos más aterradores jamás creados en un videojuego. Estos grotescos seres están formados por cuerpos humanos reanimados y deformados por una infección alienígena. Además, el juego introduce un innovador sistema de desmembramiento, donde los jugadores deben apuntar a las extremidades para derrotarlos, lo que añade una capa extra de horror y estrategia. A lo largo del juego, Isaac sufre alucinaciones y episodios de deterioro mental, lo que lleva al jugador a cuestionar qué es real y qué no lo es. La historia se desarrolla de manera fragmentada, a través de mensajes de audio y video encontrados en la nave, lo que crea una narrativa intrigante y perturbadora que se desvela lentamente. Dead Space está lleno de sustos bien ejecutados y momentos de alta tensión. La combinación de estos sustos repentinos con la atmósfera y el diseño de sonido crea una experiencia de juego que constantemente mantiene al jugador al borde de su asiento. En conjunto, Dead Space no solo utiliza los elementos tradicionales del horror, sino que los lleva a un nivel superior a través de un diseño magistral y una atmósfera que es tan aterradora como envolvente. Es un juego que no solo asusta, sino que se queda contigo, jugando con tus miedos más profundos mucho después de que apagues la consola. The Forest se ha ganado un lugar entre los juegos más aterradores de todos los tiempos gracias a su combinación única de supervivencia, horror y una atmósfera opresiva que mantiene a los jugadores en constante tensión. The Forest te coloca en la piel de un sobreviviente de un accidente aéreo, que se despierta en una isla aparentemente deshabitada, pero rápidamente descubre que no está solo. La lucha por encontrar recursos, construir refugios y mantenerse con vida crea un sentido de urgencia y desesperación que es constante. La sensación de que estás en una lucha constante contra los elementos y los habitantes hostiles de la isla es profundamente inquietante. La isla en The Forest está llena de misterios y peligros ocultos, y la soledad del protagonista amplifica el miedo. A medida que exploras, te enfrentas a horrores que desafían la cordura, desde caníbales agresivos hasta criaturas mutantes que emergen en la oscuridad. La incertidumbre sobre lo que acecha en la siguiente cueva o detrás del próximo árbol mantiene al jugador en un estado de tensión constante. Durante el día, The Forest puede parecer casi tranquilo, pero cuando cae la noche, la atmósfera cambia drásticamente. Los sonidos de la naturaleza dan paso a ruidos inquietantes, gruñidos en la oscuridad y el constante temor de ser atacado por caníbales o criaturas que patrullan la isla. La necesidad de encontrar refugio antes de que caiga la noche añade una capa de presión que intensifica el terror. Los caníbales y mutantes que pueblan la isla no son enemigos ordinarios. Su inteligencia artificial les permite reaccionar de manera impredecible. Pueden observarte desde la distancia, emboscarte, o incluso mostrar un comportamiento casi humano, como la curiosidad o la cautela, antes de atacar.
Este comportamiento impredecible aumenta el miedo, ya que nunca estás seguro de cómo reaccionarán. Una de las experiencias más aterradoras en The Forest es explorar las cuevas subterráneas. Estas cuevas están llenas de oscuridad impenetrable, cuerpos mutilados, y criaturas monstruosas que acechan en las sombras. La combinación de claustrofobia, poca visibilidad y la posibilidad de encontrarte con lo desconocido crea un ambiente de terror puro. A medida que profundizas en la historia de la isla, descubres pistas sobre experimentos perturbadores y las razones detrás de la mutación de sus habitantes. Estas revelaciones añaden una capa de horror psicológico, ya que te das cuenta de que los horrores que enfrentas no son naturales, sino el resultado de experimentos humanos fallidos. Aunque The Forest puede jugarse en solitario, también ofrece un modo multijugador donde puedes experimentar el terror junto a amigos. Curiosamente, el hecho de compartir el miedo con otros jugadores no lo disminuye, sino que lo intensifica, ya que la supervivencia en grupo puede llevar a situaciones aún más aterradoras, donde la coordinación y la comunicación se vuelven cruciales. Amnesia. The Dark Descent es ampliamente reconocido como uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos, debido a su innovador enfoque en el terror psicológico, su atmósfera opresiva y su capacidad para sumergir a los jugadores en un estado constante de miedo y tensión. A diferencia de muchos otros juegos de terror donde los jugadores pueden defenderse, en Amnesia, The Dark Descent no tienes armas. Como el protagonista, Daniel, debes huir y esconderte de los monstruos que acechan en la oscuridad. Esta incapacidad para luchar aumenta la vulnerabilidad y potencia el miedo, ya que la única opción es evitar el peligro en lugar de enfrentarlo. Amnesia introduce una innovadora mecánica de cordura que afecta tanto al protagonista como al jugador. A medida que Daniel pasa más tiempo en la oscuridad o presencia eventos sobrenaturales, su cordura disminuye, lo que distorsiona su visión, genera alucinaciones y empeora su capacidad para interactuar con el mundo. Este deterioro mental hace que la línea entre la realidad y la ficción se vuelva borrosa, aumentando la sensación de desesperación y miedo. El juego se desarrolla en un castillo sombrío y laberíntico lleno de misterios y peligros ocultos. La mayor parte del juego tiene lugar en la oscuridad, lo que obliga a los jugadores a depender de una lámpara de aceite que se agota rápidamente. La constante necesidad de encontrar recursos para mantenerse a salvo en la oscuridad aumenta la tensión y la ansiedad. El diseño de sonido en Amnesia es una de sus características más aterradoras. Los susurros, crujidos y ruidos inexplicables te rodean constantemente, creando una atmósfera de terror palpable. Los sonidos de los enemigos, que no siempre están visibles, te mantienen alerta y hacen que cada paso y cada esquina se sientan como una amenaza potencial. La historia de Amnesia está llena de elementos de horror lovecraftiano, con una trama que se desarrolla a través de notas, diarios y flashbacks. Daniel, que sufre de amnesia, explora el castillo para descubrir los oscuros secretos que le llevaron allí y las terribles acciones que ha cometido. La sensación de estar desentrañando un misterio insondable y la conexión con horrores cósmicos desconocidos intensifican la sensación de miedo. Los monstruos en Amnesia no son solo aterradores en apariencia, sino que también son impredecibles y peligrosos. Al no poder defenderte, la estrategia consiste en huir y esconderte, lo que crea situaciones de tensión extrema donde cualquier error puede llevar a un final fatal. La incertidumbre sobre cuándo y dónde aparecerán estos enemigos mantiene a los jugadores en un estado constante de alerta. Amnesia. The Dark Descent no solo juega con el miedo superficial, sino que también afecta psicológicamente al jugador. La combinación de la mecánica de cordura, la atmósfera opresiva y la narrativa perturbadora crea una experiencia que se queda con el jugador mucho después de apagar el juego, dejándolo con una sensación duradera de inquietud. Bloodborne es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos por su combinación única de horror cósmico, diseño de mundo opresivo, y enemigos grotescos. Bloodborne se inspira fuertemente en el horror cósmico de H.P. Lovecraft, un escritor de terror que se enfoca en lo desconocido y lo incomprensible. A medida que avanzas en el juego, te enfrentas a verdades cada vez más perturbadoras sobre la naturaleza del mundo, los dioses antiguos y los horrores que acechan más allá de la comprensión humana. Este enfoque en el miedo a lo desconocido y la insignificancia del ser humano en un universo indiferente es profundamente inquietante.
La ciudad de Yharnam, donde se desarrolla la mayor parte del juego, es un lugar oscuro y gótico que parece estar siempre al borde de la ruina. Las calles están llenas de edificios altos y sombríos, esculturas aterradoras y símbolos religiosos retorcidos. La atmósfera opresiva del juego se ve reforzada por la sensación constante de decadencia y desesperanza, lo que hace que cada rincón del mundo se sienta peligroso y misterioso. Los enemigos en Bloodborne son aterradores no solo por su diseño grotesco, sino también por su ferocidad y dificultad. Desde bestias de pesadilla hasta criaturas deformadas y seres interdimensionales, los enemigos que enfrentas son una mezcla de horror visceral y cósmico. El juego no te da un respiro, ya que cada encuentro puede ser letal, y el conocimiento de que cualquier enemigo podría acabar contigo en un instante añade un nivel de tensión y miedo constante. La historia de Bloodborne no se presenta de manera directa, sino que se revela a través de descripciones de objetos, diálogos crípticos y escenarios inquietantes. Esto obliga a los jugadores a interpretar los eventos por sí mismos, creando una sensación de misterio y terror a medida que descubren lentamente la verdadera naturaleza de Yharnam y los horrores que la asolan. Esta narrativa implícita y fragmentada intensifica la atmósfera de horror, ya que el jugador nunca tiene una imagen clara de lo que está sucediendo, lo que deja espacio para el temor a lo desconocido. La estética de Bloodborne es una mezcla de lo gótico, lo victoriano y lo Lovecraftiano, lo que crea un mundo visualmente impactante y aterrador. Los entornos oscuros y detallados, junto con el diseño perturbador de los monstruos y personajes, contribuyen a una sensación constante de malestar y miedo. Además, el uso de la sangre como elemento central tanto en la historia como en la jugabilidad añade una capa extra de horror visceral. Aunque ocasionalmente te encuentras con otros personajes, la mayoría del tiempo te sientes completamente solo en un mundo hostil. La falta de aliados y la presencia constante de peligros mortales refuerzan la sensación de aislamiento, lo que aumenta el miedo y la tensión. Esta soledad también te hace sentir más vulnerable, lo que es un componente clave en el terror de Bloodborne. Bloodborne utiliza el sonido de manera magistral para crear una atmósfera aterradora. Desde los gruñidos y gritos de las bestias hasta la música inquietante que acompaña a las batallas contra los jefes, el sonido en Bloodborne juega un papel crucial en la inmersión y el miedo. Los efectos de sonido sutiles, como los pasos en la distancia o los susurros de criaturas invisibles, mantienen al jugador en un estado constante de Resident Evil 7, Biohazard. Es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos, debido a su regreso a las raíces del survival horror, su atmósfera claustrofóbica, y su capacidad para sumergir a los jugadores en un terror visceral y psicológico. Resident Evil 7 marcó un cambio significativo en la serie al adoptar una perspectiva en primera persona, lo que aumenta la inmersión y la intensidad del juego. Esta perspectiva te coloca directamente en el lugar del protagonista, Ethan Winters, haciéndote sentir cada momento de terror de manera más personal e inmediata. La primera persona intensifica la sensación de vulnerabilidad y aislamiento, haciendo que cada encuentro sea más aterrador. El juego se desarrolla principalmente en la aterradora plantación Baker, un entorno que recuerda a las clásicas películas de terror sureño. Los estrechos pasillos, las habitaciones deterioradas, y los detalles grotescos de la casa crean una atmósfera opresiva y asfixiante. La sensación de estar atrapado en un lugar lleno de peligros y horrores ocultos mantiene al jugador en un estado constante de tensión. A diferencia de los títulos anteriores de la serie que se enfocaron más en la acción, Resident Evil 7 regresa a las raíces del survival horror. Los recursos son escasos, y los encuentros con los enemigos son aterradores y peligrosos, lo que obliga al jugador a tomar decisiones estratégicas sobre cuándo luchar o huir. Este enfoque en la supervivencia, junto con el manejo limitado de la munición y los suministros, aumenta la sensación de desesperación y miedo. La familia Baker, que habita la plantación, es uno de los aspectos más aterradores del juego. Cada miembro de la familia es impredecible, grotesco y aterrador a su manera, desde el patriarca Jack Baker, que te persigue incansablemente, hasta la inquietante Marguerite, que controla enjambres de insectos y se transforma en monstruosidad. La presencia constante de estos antagonistas, que parecen invulnerables y están decididos a casarte, genera un miedo profundo y sostenido. Resident Evil 7 no solo se basa en sustos repentinos, sino que también emplea un terror psicológico profundo. A medida que exploras la casa Baker, te enfrentas a visiones perturbadoras, alucinaciones, y a una narrativa que juega con la percepción de la realidad.
Los momentos de silencio tenso, seguidos de sorpresas inesperadas, crean un ambiente en el que nunca te sientes verdaderamente seguro. El diseño de sonido en Resident Evil 7 es crucial para su atmósfera de terror. Los crujidos en el suelo, los susurros en la oscuridad, y los ruidos repentinos detrás de las paredes hacen que el jugador se sienta constantemente en peligro. El uso del sonido para anticipar y aumentar la tensión es magistral, lo que hace que incluso los momentos en que no ocurre nada sean aterradores. Para aquellos que juegan en VR, Resident Evil 7 lleva el terror a un nivel completamente nuevo. La realidad virtual intensifica la inmersión, haciendo que cada susto, cada encuentro con los Baker, y cada paso dentro de la casa se sientan mucho más reales y aterradores. La capacidad de mirar alrededor en 360 grados y estar completamente rodeado por el entorno del juego crea una experiencia de horror que es difícil de igualar. Outlast 2 es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos, debido a su enfoque implacable en el terror psicológico, su atmósfera opresiva, y su capacidad para mantener a los jugadores en un estado constante de tensión. Outlast 2 profundiza en temas de locura, fanatismo religioso y trauma personal, llevando el terror psicológico a un nivel extremo. La historia sigue a Blake Langermann, un camarógrafo que, junto con su esposa Lynn, investiga el asesinato de una mujer embarazada en el desierto de Arizona. A medida que Blake se adentra en este mundo de pesadilla, su cordura se pone a prueba, y el juego juega con la percepción del jugador, mezclando realidad y alucinaciones de manera perturbadora. El juego se desarrolla en una remota aldea rural en Arizona, rodeada de desierto y montañas. Este entorno aislado crea una sensación de desesperanza y claustrofobia, ya que no hay forma de escapar del horror que te rodea. La atmósfera del juego es asfixiante, con paisajes desolados, edificios en ruinas, y oscuridad casi total, lo que te hace sentir atrapado en un mundo sin salida. Los principales antagonistas de Outlast 2 son miembros de sectas religiosas extremas que han perdido toda su humanidad en su búsqueda de la pureza. Estos personajes, liderados por figuras carismáticas y aterradoras, como el predicador Sullivan Knott, son implacables y están dispuestos a cometer actos de brutalidad extrema en nombre de su fe. El fanatismo religioso en el juego se explora de manera inquietante, tocando temas sensibles que añaden una capa extra de horror. Similar a su predecesor, Outlast 2 te coloca en la piel de un protagonista que no tiene medios para defenderse. La única opción es huir y esconderse de los peligros que te acechan. Esta impotencia total amplifica la sensación de vulnerabilidad, ya que cada encuentro con un enemigo puede ser mortal si no reaccionas rápidamente. La tensión constante de saber que no tienes defensa convierte a cada momento en una experiencia aterradora. El juego hace un uso intensivo de la oscuridad y te obliga a depender de una cámara con visión nocturna para ver en la mayoría de las situaciones. La batería de la cámara se agota rápidamente, lo que añade una sensación de urgencia y miedo. La visión nocturna distorsiona la realidad y convierte lo que debería ser un recurso útil en una fuente adicional de tensión, ya que a menudo muestra cosas que preferirías no ver. El sonido en Outlast 2 es crucial para su atmósfera de terror. Desde los gritos lejanos y los susurros en la oscuridad hasta los ruidos repentinos y los sonidos de persecución, el juego utiliza el sonido para mantenerte en un estado constante de alerta. Incluso cuando no hay enemigos visibles, los efectos de sonido te hacen sentir que algo está acechando justo fuera de tu campo de visión, lo que crea una sensación de peligro inminente. La historia de Outlast 2 se desarrolla de manera fragmentada, con saltos entre la realidad y las alucinaciones que dejan al jugador desorientado. Esta narrativa no lineal, combinada con temas perturbadores como el abuso y la corrupción de la inocencia, crea una experiencia que es tan confusa como aterradora. La falta de claridad en lo que es real y lo que es una ilusión mantiene al jugador en un estado de incertidumbre y miedo constante. Five Nights at Freddy's 4 es ampliamente considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos, debido a su enfoque en el terror psicológico, su atmósfera opresiva y su habilidad para mantener a los jugadores en un estado constante de tensión y miedo. A diferencia de las entregas anteriores que se desarrollan en una pizzería con animatrónicos asesinos, Five Nights at Freddy's 4 te coloca en la piel de un niño pequeño atrapado en su propia casa. Este cambio de escenario a un entorno más íntimo y familiar hace que el horror sea más personal y aterrador.
La idea de estar acechado en tu propio hogar, un lugar que normalmente es seguro, intensifica el miedo y crea una sensación de vulnerabilidad extrema. En FNAF 4, la oscuridad es omnipresente, y el juego depende en gran medida del sonido para crear miedo. Como jugador, debes escuchar atentamente los sonidos que provienen de las puertas, el armario, y la cama para detectar si los aterradores animatrónicos se están acercando. Cualquier sonido puede ser una pista de su proximidad, lo que obliga a los jugadores a concentrarse intensamente y mantenerse alerta en todo momento. Este uso del sonido como herramienta principal de juego crea un ambiente de miedo constante. El juego se desarrolla dentro de un ambiente de pesadilla que toma elementos de los miedos infantiles más comunes: la oscuridad, los monstruos en el armario y debajo de la cama, y la sensación de estar solo e indefenso en la noche. Esta atmósfera toca profundamente los miedos subconscientes, haciendo que el terror se sienta más real y visceral. Los animatrónicos en FNAF 4 son versiones retorcidas y aterradoras de los personajes de los juegos anteriores. Con dientes afilados, ojos brillantes y una apariencia casi monstruosa, estos nightmares están diseñados para ser lo más perturbadores posible. Su apariencia grotesca, combinada con la tensión de no saber cuándo atacarán, hace que cada encuentro sea extremadamente aterrador. Five Nights at Freddy's 4 es famoso por sus sustos repentinos, que son más efectivos debido a la acumulación de tensión. El juego mantiene a los jugadores en un estado constante de anticipación, esperando el momento en que un animatrónico se abalanzará sobre ellos. Estos sustos están bien sincronizados y aprovechan al máximo la atmósfera de terror que el juego construye, haciendo que cada susto sea impactante y memorable. Jugar como un niño pequeño, solo en una casa oscura, sin nadie que te ayude, amplifica la sensación de desamparo. La idea de tener que enfrentarte a estos horrores por tu cuenta, con solo una linterna para defenderte, refuerza la vulnerabilidad del jugador. Este aislamiento hace que cada noche sea un desafío aterrador, ya que sabes que no puedes contar con nadie más para sobrevivir. Aunque Five Nights at Freddy's 4 no tiene una narrativa explícita, está lleno de detalles y pistas que insinúan una historia más profunda y oscura, relacionada con los eventos traumáticos que experimenta el niño. La falta de claridad sobre lo que realmente está ocurriendo, junto con los flashbacks y las secuencias oníricas, añade un elemento de misterio que intensifica el horror. Este enfoque en la narrativa implícita deja al jugador con una sensación de inquietud y especulación incluso después de terminar el juego. Visage es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos por su enfoque en el terror psicológico, su atmósfera profundamente inquietante y su capacidad para sumergir a los jugadores en un entorno cargado de tensión y misterio. Visage se centra en el terror psicológico, desafiando la estabilidad mental del jugador y el protagonista. La narrativa del juego está plagada de eventos traumáticos, locura y horror existencial, lo que hace que la experiencia sea perturbadora a nivel emocional y mental. En lugar de depender de sustos repentinos constantes, Visage construye un miedo persistente y escalofriante que penetra lentamente en la mente del jugador. El juego se desarrolla en una casa antigua llena de secretos oscuros y pasillos laberínticos. Cada habitación está diseñada para crear una sensación de opresión y desesperanza, con una atmósfera que te hace sentir atrapado y vulnerable. La casa en sí se convierte en un personaje más, con su arquitectura cambiando y distorsionándose de maneras que desconciertan y asustan al jugador. La historia de Visage es presentada de manera no lineal y fragmentada, lo que aumenta la sensación de desorientación y miedo. A medida que exploras la casa, descubres fragmentos de historias perturbadoras relacionadas con las almas atormentadas que la habitan. Esta narrativa críptica y los elementos sobrenaturales te obligan a armar el rompecabezas, lo que intensifica la inmersión en el terror psicológico. Visage no te da armas ni medios para defenderte de los horrores que acechan en la casa. La única opción es esconderse, escapar o tratar de sobrevivir mientras los fenómenos paranormales te acechan. Esta sensación de impotencia total aumenta el miedo, ya que estás constantemente a merced de las fuerzas sobrenaturales que no entiendes ni puedes combatir. El juego incorpora un sistema de cordura similar al de Amnesia: The Dark Descent, donde la cordura del protagonista se deteriora a medida que ocurren eventos paranormales o permaneces demasiado tiempo en la oscuridad. A medida que tu cordura disminuye, el juego se vuelve más aterrador, con alucinaciones visuales y auditivas que distorsionan la realidad y hacen que cada paso sea más peligroso y aterrador.
El diseño de sonido en Visage es excepcionalmente efectivo para crear una atmósfera de terror. Los crujidos de las tablas del suelo, los susurros inexplicables, y los ruidos de origen desconocido, te mantienen en un estado constante de alerta. El sonido juega un papel crucial en la creación de tensión, con momentos de silencio que son tan aterradores como los ruidos repentinos y ensordecedores. Los gráficos de Visage son detallados y realistas, lo que contribuye a la inmersión en el mundo del juego. La casa está llena de pequeños detalles visuales que refuerzan la atmósfera de terror, como sombras que parecen moverse por sí solas, objetos que cambian de lugar, y ambientes que se transforman de manera sutil pero inquietante. Estos elementos visuales aumentan la sensación de que algo no está bien, incluso cuando no estás seguro de qué es. Aunque Visage no abusa de los sustos repentinos, los utiliza de manera efectiva para sorprender y aterrorizar al jugador en momentos clave. Estos sustos están bien integrados en la narrativa y la atmósfera del juego, lo que hace que sean aún más impactantes. La constante anticipación de que algo terrible podría suceder en cualquier momento mantiene al jugador en un estado de tensión nerviosa durante todo el juego. Alien Isolation es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos por su atmósfera opresiva, su enfoque en la supervivencia frente a un enemigo implacable, y su capacidad para capturar el horror del clásico de ciencia ficción Alien de Ridley Scott. El principal antagonista del juego, el xenomorfo, es una de las criaturas más aterradoras en la historia de los videojuegos. A diferencia de otros juegos de terror donde los enemigos pueden ser derrotados o evitados fácilmente, el xenomorfo en Alien Isolation es implacable e impredecible. Está programado con una IA avanzada que aprende del comportamiento del jugador, lo que significa que cada encuentro es único y mortal. Esta criatura acecha al jugador de manera constante, haciendo que cada paso sea tenso y aterrador. El juego se desarrolla en la Estación Espacial Sebastopol, un entorno cerrado y claustrofóbico que recuerda a la Nostromo del primer Alien. Los pasillos oscuros, los sonidos mecánicos, y la sensación de estar atrapado en un lugar donde el peligro acecha en cada esquina crean una atmósfera opresiva. La estación está llena de sombras y escondites, lo que aumenta la tensión y el miedo a lo desconocido. En Alien Isolation, no puedes matar al xenomorfo. En lugar de enfrentarte directamente, debes esconderte, usar distracciones, y evitar el contacto a toda costa. Este enfoque en la supervivencia crea una sensación de impotencia que aumenta el terror. La escasez de recursos y la necesidad de gestionar tus herramientas de manera efectiva también añaden una capa extra de tensión, ya que cualquier error podría ser fatal. El diseño de sonido en Alien Isolation es magistral. Los ruidos metálicos de la estación, los pasos del xenomorfo, los ecos distantes, y el icónico pitido del sensor de movimiento crean un ambiente de constante alerta. Cada sonido puede ser una pista de que el xenomorfo está cerca, lo que mantiene al jugador en un estado de tensión nerviosa durante todo el juego. El silencio también se usa de manera efectiva, haciendo que los momentos tranquilos sean tan inquietantes como los ruidos repentinos. Alien Isolation captura a la perfección la atmósfera y el estilo visual del clásico de 1979. Desde los diseños retrofuturistas hasta la iluminación tenue, todo en el juego está diseñado para sumergirte en el mismo universo que aterrorizó a las audiencias en el cine. Este nivel de fidelidad hace que el juego sea aún más inmersivo y, por lo tanto, más aterrador para los fans de la película original. La IA del xenomorfo es uno de los elementos que lo hace tan aterrador. El xenomorfo no sigue patrones predefinidos, lo que significa que no puedes aprender sus rutas o predecir sus movimientos. Esto hace que cada partida sea diferente y que nunca te sientas completamente seguro, ya que el xenomorfo puede aparecer en cualquier momento, desde cualquier dirección. Esta imprevisibilidad es clave para mantener el miedo constante. Alien Isolation no se basa en sustos fáciles, sino en una inmersión completa en una experiencia de horror. La tensión se construye lentamente a medida que exploras la estación, sabiendo que el xenomorfo podría estar en cualquier lugar. Esta acumulación gradual del miedo, combinada con la necesidad de tomar decisiones difíciles bajo presión, hace que el juego sea increíblemente inmersivo y aterrador. La iluminación juega un papel crucial en Alien Isolation. Los pasillos oscuros, las luces parpadeantes, y las sombras profundas contribuyen a la atmósfera de terror.
La oscuridad se convierte en tu aliada y tu enemiga al mismo tiempo, ya que si bien puede ayudarte a esconderte, también oculta al xenomorfo, lo que aumenta la tensión y el miedo. Madison es considerado uno de los juegos más aterradores de todos los tiempos, debido a su enfoque en el horror psicológico, su atmósfera opresiva y perturbadora, y su habilidad para sumergir a los jugadores en una experiencia de terror profundamente inquietante. Horror psicológico profundo. Madison se centra en el terror psicológico al explorar temas como la locura, el trauma y el horror sobrenatural. La historia sigue a Luca, un joven que debe enfrentar una serie de eventos paranormales en una casa que oculta secretos oscuros. A medida que Luca explora y desentraña el misterio, el juego juega con su percepción de la realidad, lo que aumenta la sensación de desorientación y terror psicológico. El juego se desarrolla en una casa antigua y deteriorada que se siente opresiva y claustrofóbica. Los espacios cerrados, los pasillos oscuros y las habitaciones en ruinas crean una atmósfera de desesperanza y angustia. La sensación de estar atrapado en un lugar donde el peligro puede surgir en cualquier momento contribuye significativamente al horror general del juego. La historia de Madison es presentada de manera fragmentada y misteriosa, con muchos detalles revelados a través de notas, fotografías y eventos paranormales. Este enfoque en la narrativa no lineal mantiene a los jugadores intrigados y ansiosos por descubrir la verdad detrás de los horrores que enfrentan. La falta de claridad y los giros inesperados en la trama aumentan la sensación de inquietud y tensión. El diseño de sonido en Madison es crucial para crear una atmósfera de terror. Los sonidos ambientales, los susurros distantes y los ruidos repentinos contribuyen a la tensión constante. El sonido se utiliza de manera efectiva para crear una sensación de incomodidad y anticipación, haciendo que el jugador se sienta constantemente en guardia. Madison incorpora elementos sobrenaturales que aumentan el terror. Las apariciones fantasmales, las visiones perturbadoras y los eventos paranormales crean una experiencia de horror que es tanto inquietante como desconcertante. Estos elementos sobrenaturales se presentan de manera efectiva para mantener a los jugadores en un estado de miedo y ansiedad. Los gráficos de Madison son detallados y realistas, lo que contribuye a la inmersión en el juego. Las imágenes perturbadoras, los efectos visuales inquietantes y la atmósfera general del juego crean una experiencia visualmente impactante que refuerza el terror psicológico. El diseño visual también juega un papel importante en el establecimiento de la atmósfera opresiva y aterradora. Aunque Madison no se basa únicamente en sustos repentinos, los utiliza de manera efectiva para aumentar el impacto del terror. Los momentos de tensión construidos a lo largo del juego culminan en sustos inesperados que sorprenden y aterrorizan al jugador. La combinación de una atmósfera opresiva y sustos bien sincronizados crea una experiencia de horror intensa. El juego a menudo juega con la percepción de la realidad del jugador, distorsionando el entorno y los eventos de maneras perturbadoras. Esta manipulación de la realidad contribuye a la sensación de que nada es lo que parece, aumentando la ansiedad y el miedo mientras el jugador intenta discernir lo que es real y lo que no lo es. Llegamos al final de nuestro recorrido por los videojuegos más aterradores. Cada uno de estos juegos ha dejado una marca indeleble en el género del horror, ya sea a través de su narrativa, su atmósfera o su capacidad para hacernos sentir completamente indefensos. Pero, más allá de los sustos, estos juegos nos muestran el poder del miedo como herramienta narrativa, cómo puede desafiar nuestros sentidos, hacer que cuestionemos la realidad y, en última instancia, brindarnos una experiencia única e inolvidable. ¿Te atreves a jugar alguno de ellos? ¿O ya has experimentado sus horrores en carne propia? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido aterrador. Nos vemos en el próximo video, y recuerden... Todo aquel que piense que la vida es... ¡Go, go, go! Tiene que